Bueno, ya estamos. Es que ha habido un jaleo también en cuestión de entradas y de un sitio y otro. Ayer estábamos, hasta agradecíamos estar tranquilos. ¿A que sí? En fin. Bueno, ahora llega la segunda mesa con CEMOS, con Pedagogías Invisibles y con Increscendo, que también es un programa de educativo que vamos a conocer aquí. Bien, como CEMOS 98 tiene un currículum tan inmenso, voy a explicar solamente una parte y que luego, como Pedro nos va a presentar el proyecto en su totalidad, vamos a poder conocerlo. Bien, CEMOS es una empresa de economía social que trabaja en las intersecciones entre cultura libre, innovación social y narrativas contemporáneas. Dos de sus principales herramientas de trabajo son la educación basada en la inteligencia colectiva y la comunicación, tanto audiovisual como digital. CEMOS disfruta experimentando con contenidos y formatos, así de construyendo los mensajes dominantes. Ellos tienen un festival que ya lleva 12 años, 16 años, ¿vale? Y él, bueno, entre esto tienen un montón de proyectos en abierto, igual que me hubiera sido imposible explicar todos los de todo por la praxis, voy a dejar a Pedro que sea el mismo el que los explique. Luego ya os presentamos. Gracias. Gracias por la invitación, Araceli. Quizás no voy a hacer eso que has dicho, de presentar todos los proyectos, porque si no Richie luego nos riñe. No, pero sí que es verdad que un poco en la línea de la intervención que él hacía antes sobre que siempre tratamos o intentamos como construir esta imagen positiva sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestras propias prácticas, pues sí que había titulado la charla que quería daros un poco por empezar a jugar con ese sentido, aunque ya Richie lo ha planteado, que es cuando nos equivocábamos mucho, ¿no? Es decir, antes pensábamos que nos equivocábamos mucho más que ahora, pero la verdad es que seguimos equivocándonos, ¿no? Entonces, un compañero en un foro similar, fue Felipe, un día nos planteó la posibilidad de decir que por qué no hacíamos una conferencia que se llamara ¿En qué la cagamos? Entonces yo la he estado revisando y he visto que seguimos cagándola en muchas cosas, entonces voy a contárosla. Pero esto tiene como una parte interactiva, ¿no? O sea, voy a poner imágenes bonitas de estas que ponemos siempre, de las que son súper guay, de imágenes de las actividades que hacemos, y yo voy a ir contando las cosas que pienso que hacemos mal, no tanto como una cuestión de flagelación, de decir, ay, qué mal que sentimos que deberíamos hacer las cosas mejor, sino también por sacar un discurso del anticurrículum, ¿no? Es decir, que en el aprendizaje yo creo que es clave entender qué cosas no sabemos, qué cosas podemos aprender y como de alguna manera uno de los proyectos clave de CEMOS 98 es el proyecto de investigación sobre el concepto de educación expandida, que decíamos que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar y que por tanto eso nos lleva a la reflexión de que al fin y al cabo tenemos que constituirnos como un ecosistema en los que los saberes de los otros y de las otras nos revierten, pero no tanto porque todos sepamos mucho, sino por esa idea contraria de que probablemente no sepamos nada y solo sabemos si es en comunidad, ¿no? Es decir, solo sabemos si sumamos todos los que estamos y que siempre va a dar más, pues un poco en esa línea, ¿no? Evidentemente uno de los principales problemas que tiene CEMOS 98 es su principal elemento de difusión, que es el festival. El festival como problema porque el Festival CEMOS 98, que ya lleva muchos años, siempre ha intentado ser un espacio de experimentación, pero nunca lo hemos conseguido que sea siempre un espacio de experimentación, porque al fin y al cabo hay negociaciones difíciles, tienes que comprometerte en según qué cosas, con según qué instituciones, y eso te va condicionando una serie de formatos. Y el peso de los 16 años también pesa, ¿no? Es decir, el hecho de estar 16 años hablando año a año, como durante mucho tiempo, sobre un tema concreto, pues nos obligaba a una, no sé, a una megalomanía, ¿no?
de concepto, una megalomanía conceptual en el que parecía que teníamos que tratar un tema nuevo, inventarnos una idea nueva cada año y no disfrutar de procesos un poco más largos, ¿no? Entonces, esa cuestión, la megalomanía, el pensar que tienes que estar en todo y que tienes que hablar de todo y que tienes que estar en todas las cosas también es un problema, ¿no? Otro problema clave que quizás ahora lo hemos intentado mejorar un poco, pero es la cuestión de la representación de CEMOS 98 siempre ha estado asociada a hombres. Cuando siempre ha habido una reflexión feminista dentro de CEMOS 98, pero daba la casualidad, no es una casualidad evidentemente, sino que es una expresión del propio sistema de dominación heteropatriarcal y sobre todo masculino, éramos o somos, normalmente quien representamos a CEMOS 98, hombres, ¿no? Eso lo hemos ido limando, de hecho, ahora si sumáramos ese rollo de igualdad, igualitario y demás, quizás haya el mismo número de mujeres y de hombres, pero sí que es verdad que Felipe y yo, que somos las personas que ahora mismo, los hombres que más representatividad tenemos de CEMOS 98, siempre estamos ahí y siempre se nos ha asociado a esa figura. Entonces esa reflexión interna también ha estado ahí y creo que sería interesante hacerla, ¿no? Luego, otra reflexión es la idea de lo nuevo, ¿no? Todo es nuevo, siempre es nuevo, las nuevas tecnologías, es la frase más falsa que te puedes echar a la cara, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías, ¿qué son? Los nuevos modos de comunicación, las nuevas políticas, ¿no? El nuevo municipalismo, el nuevo resurgir de nuevo, ¿no? Es decir, hay que pensar también un poco en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y para nosotros era o sigue siendo una dificultad porque te asocian a que estás en un proceso de ser capaz de captar las cosas nuevas que ocurren y mostrarlas a los demás, ¿no? Y eso nos pesa muchas veces. Luego hay una cuestión clave que es la incapacidad de gestionar los tiempos reproductivos y los tiempos productivos. Incapacidad total, y ahora dentro de CEMOS 98 de las 10 personas que estamos ahora mismo en la oficina, 3 acabamos de ser padres y madres, y nos damos cuenta de que hemos hablado muchas veces sobre los tiempos reproductivos, la importancia de esos tiempos, pero ahora realmente es cuando lo estamos viviendo y también hay que decirlo claramente, lo estamos sufriendo, ¿no? Es decir, que es muy complicada por ejemplo, la colaboración, es muy complicada la lógica con el otro de que está afuera o con el otro que está en la oficina, cuando a lo mejor solo tienes 5 horas al día reales de tiempo, porque tienes luego que cuidar esa responsabilidad que has tomado, que es tener un hijo o una hija, ¿no? Y también una pregunta que nos hacíamos y era, ¿es posible la inteligencia colectiva en una oficina, ¿no? Es decir, nos cuesta una barbaridad trasladar al resto de compañeros y compañeras en qué estamos, ¿no? Es decir, lo intentas, te inventas cosas, lo quieres hacer, lo planteas como algo ideal, pero nunca eres capaz de hacerlo, ¿no? Es decir, no eres capaz ni siquiera de tomarte un café todos los días con el resto de compañeros que están trabajando en otros proyectos, en otras cosas. Entonces, también yo creo que eso es una cuestión de la lógica por proyectos, ¿no? Es decir, está muy bien, nos permite ser flexibles, atender a muchas realidades posibles a lo mejor en un mismo tiempo, pero nos aísla, ¿no? Nos aísla y nos obliga a que muchas veces las reflexiones de los compañeros las leemos en sus propios blogs, ¿no? Es un poco como no ocurre en el día a día en los espacios informales. Y bueno, eso también nos lleva un poco a reflexionar sobre nuestros propios proyectos, ¿no? Es decir, nos aplicamos nuestra propia medicina y la autocrítica como forma de trabajo, ¿no? Evidentemente hemos hablado de todo esto que yo he dicho en este tono. Además, os pido disculpas porque tengo un catarro importante y entonces parece que soy más pesimista todavía de lo que lo soy, que no lo soy tanto, pero bueno, esta pose así también queda bien después de lo de antes. Bueno, decía que nuestros propios proyectos hablamos de este tipo de cosas, pero luego es muy difícil implementarlas, ¿no? Es decir, es muy difícil
es fácil a lo mejor enunciarte como feminista, pero luego en el día a día a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Es muy fácil, sobre todo porque no hay que fiarse de los hombres que hablan de feminismo, entre otras cosas. Y también porque, de alguna manera, muchos de... O sea, incidir sobre esa idea, ¿no? Muchas de las lógicas te las marcan desde fuera, ¿no? Y aunque tú creas que las estás marcando tú, pero la lógica por proyectos, la lógica de subvención, la lógica de que tú dices, no, esto es todo un proceso que va poco a poco. No, al final, nos pasó en una cosa hace 2 semanas, estamos en un proyecto nuevo que está costando muchísimo arrancar, que es una escuela de barrio sobre educación mediática, muchísimo, es decir, ahora mismo, espero que Gemma no me esté escuchando, pero un pequeño fracaso. Y claro, nuestra propia lógica no nos habíamos dado cuenta de que habíamos dicho en el proyecto que terminaba el 31 de octubre, ¿no? Y nos llamaron de la Junta y nos dijeron, oye, que el proyecto termina, ¿cómo lo lleváis? No sé qué. Entonces nos echamos la mano a la cabeza y luego sí que es verdad que bueno, hay te permiten esas prórrogas y bueno, tenemos 2 meses más de plazo, ¿no? Pero en 2 meses no consigue mucho más, ¿no? Entonces, claro, los procesos son de largo plazo y a veces la financiación la tienes que entender como una herramienta, pero a veces también como una especie de obstáculo, ¿no? Herramienta-obstáculo, idea ambivalente extraña, pero que bueno, que está ahí, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues todos nuestros trabajos y nuestros proyectos inciden en lo educativo como una posibilidad de tomar el poder, en el sentido de que lo educativo siempre se nos ha dicho que debía estar en la institución y para nosotros lo educativo lo queríamos retomar desde otro lugar, ¿no? Y la institución siempre tiene este problema, ¿no? De que parece que si no estás ahí no puedes hablar de eso. Eso pasa en la cultura también, pero hablo desde la educación ahora, que parece que si no eres de allí no puedes hablar de eso. Y a nosotros cada vez nos interesa más estar en contacto con gente que está dentro, que busca estar fuera para estar dentro fuera y en esos espacios de intermediación, ¿no? Bueno, de todos modos, esto es como una cuestión inicial así, llevo ya 10 minutos hablando, con lo cual voy a ir un poco más rápido, no hablando de los proyectos, sino hablando un poco de la evolución que hemos desarrollado, también porque me parecía un poco feo no contaros qué es lo que hemos hecho, que probablemente es lo que pensáis o pensabais que iba a hacer, ¿no? O sea, es como una especie de doble agente. Ahora me pongo optimista. No. Empezamos en un desierto, es decir, empezamos en un lugar donde no había cultura. Luego llegó el espejismo de la industria cultural y creativa. Eso me parece importante que lo notemos, porque llevamos ya mucho tiempo y a nosotros ya nos vendieron la moto de que la cultura, probablemente no lo sé, voy a pecar de imberbe, pero probablemente la moto que están vendiendo en el foro grande, de que la cultura es un motor de tal, no sé qué, por algunos de los ponentes que hay, me imagino que la cosa va para ahí, pero decíamos en 2012 y lo decimos que el desierto sigue estando ahí, ¿no? Es decir, el desierto is coming, ¿no? Es decir, es verdad que las cosas han mejorado, es verdad que cuando empezamos tal, es verdad que hemos tenido cierto grado de sostenibilidad, pero es verdad también que no es sencillo, ¿no? Para nosotros ocurrió una cosa muy interesante, y es que durante los primeros años nos fascinamos por la tecnología muchísimo, y luego nos dimos cuenta que la tecnología en realidad, quizás con este último proyecto de 2007 de panel de control, o la entendíamos como una herramienta o nos estaba dominando como un proceso de activación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas imágenes que ves ahí son imágenes relacionadas con el Festival CEMOS 98, pero también son publicaciones, ¿no? Son publicaciones en las que hemos ido invitando a lo largo de estos años a mucha gente a que escribiera con nosotras y que de alguna manera también ha ido haciendo que entendiéramos según qué cosas, ¿no? Es decir, esto suena un poco feo, pero era como escribir libros
o sea, invitar a gente a que escribiera los libros con nosotros para que a nosotros nos sirvieran y al mismo tiempo liberarlos para que a todo el mundo le sirviera, ¿no? Todos los libros los podéis encontrar, están todos editados con dinero público, están todos en PDF descargables desde entonces, ¿no? Es decir, que ya van a pasar 10 años a veces de libros en PDF, que ahora parece una normalidad, pero no lo era en aquel momento, ¿no? Probablemente uno de los libros que nos marcó y que nos dijo, vale, pararos, fue este, de Código Fuente de la Remezcla. Es un libro ensayo en el que hablamos sobre unos temas fundamentales o de los centrales en los que hemos trabajado y seguimos trabajando, que es cómo la metodología de la cultura libre, es decir, las posibilidades de la remezcla, nos permiten pensar las cosas de otra manera, pero este probablemente fue un libro resultado del acto más megalómano que hemos hecho en la vida, ¿no? Que decidimos celebrar los 10 años de Decemos 98 con 10 talleres, 10 conferencias, 100 participantes, bueno, una locura, ¿no? O sea, fue una especie de representación de nosotros mismos, ¿no? En ese momento, de todos esos errores que decía antes, ¿no? Y luego llegó al año siguiente, decíamos, pero si hablamos constantemente de educación, ¿por qué no hablamos de educación, ¿no? Es decir, si hacemos tantos talleres, si hacemos tanta formación, ¿por qué no dedicamos a hablar del Festival de Educación? Entonces hicimos este festival dedicado a la educación expandida, que fue el menos expandido de todo lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, era un seminario con un montón de ponentes, con imposibilidad de espacios blandos de participación, con talleres aislados que no se mezclaban con el resto de la programación del festival, con una programación musical que probablemente no tenía nada que ver, o algunos pensábamos que sí, pero no se entendía. Entonces eso nos generó de alguna manera mucha reflexión. El libro luego costó mucho en salir, probablemente por eso. El libro de Educación Expandida, que no salió hasta 2012, y por eso nos quisimos reconocer como pequeños microbios, ¿no? Es decir, como una reflexión muy que en lo local fue vista y en la idea de festival fue vista como muy endogámica, que lo fue, pero fue crucial y necesaria para decir con qué agentes nos reconocemos, con qué agentes estamos haciendo... con qué agente estamos haciendo según qué cosas, ¿por qué no ponemos los recursos del festival? Para pensarnos, ¿no? O para repensarnos, ¿no? Y de ahí surgió Microbios, seres vivos diminutos, en el que hicimos una reflexión que nadie entendió, no hicimos publicación, con lo cual tampoco lo explicamos, pero los que lo vivimos creo que nos cambió un poco la perspectiva de cómo poder hacer las cosas, ¿no? También de esa propia autocrítica surge un poco Copylove, que es el proyecto que más tiempo le hemos dedicado con recursos del festival, pero también con tiempo de las personas que han estado ahí, y también probablemente es el proyecto que nos ha marcado a decir y a pensar que es posible trabajar en red, con todas sus complicaciones y con todas sus dificultades. Copylove no es un proyecto de Decemos 98, sino es un proyecto asociado con Colaborabora y con Rubén Martínez, y que surge como esa reflexión necesaria sobre toda esa cuestión de los tiempos productivos reproductivos, que no es posible la vida productiva sin el trabajo de cuidado, que tenemos que pensarnos como agentes vulnerables, ¿no? Y que la potencia de la vulnerabilidad es donde estamos, y que ahora mismo está en una fase de levantar o de desarrollar o de terminar toda la investigación, porque no queríamos que pasara como pasó con Microbios, ¿no? Que, bueno, fue muy guay, nos lo pasamos muy bien, pero nadie nos entendía, y eso también con dinero público es complicado de explicar, ¿no? Entonces con Copylove lo que hicimos fue dedicar 2 festivales a Copylove, este cartel de la segunda edición de Copylove, y ahora estamos en esa fase de que le pedimos un crowdfunding para terminar de ordenar toda la investigación, ¿no? Es decir, que de alguna manera también era como darnos a tiempo, que probablemente siempre se necesitará más, pero al menos tenemos un tiempo pagado por la comunidad para devolver esa publicación que haga entendible al menos de qué es Copylove y qué estábamos hablando cuando eso, ¿no? Y claro, después de Copylove, la nada, ¿no? Es decir, ya no sabíamos qué hacer. No,
es curioso como luego al final te metes en otro tipo de procesos, en otro tipo de proyectos y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, la dimensión de la financiación local en Sevilla y en Andalucía es mucho peor de la que os podáis imaginar, mucho peor, es decir, no hay dinero para la cultura apenas y evidentemente lo que no hay son políticas culturales que apuesten por generar un ecosistema, sino que siempre es más importante el gran evento y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, de ahí, un poco al mismo tiempo que Copylove, nosotros hacemos una transición a búsqueda de recursos europeos, pero no en esta lógica de vamos a hacer proyectos europeos, sino que de alguna manera los proyectos europeos vienen a nosotros, ¿no? Gente que nos busca, una red en la que empezamos a trabajar sobre toda esta cuestión de la educación mediática, que se llama DocNext Network, y que de 2011 desde 2012 a 2014 empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Remapping Europe, que es el último festival que hemos hecho, en el que de alguna manera hemos trabajado durante 2 años en un proceso muy invisible en 5 ciudades europeas sobre cuál es la representación mediática de los migrantes, de las personas migrantes, y que luego emergía en el festival en un evento público, ¿no? Es decir, con una serie de seminarios, con una serie de códigos fuentes audiovisuales, con una serie de representaciones, ¿no? Bueno, y yo creo que, por terminar, porque llevo hablando 19 minutos y 5 segundos, también un poco, no os voy a decir en qué momento estamos con respecto al festival, porque estamos en plena crisis y no sabemos qué va a pasar. Puede que no haya más festival que en el 98, pero quizás sea también una buena decisión, eso no lo sabemos todavía, estamos en ese momento de negociación, pero sí quería destacar como 3 cosas en las que sí que son importantes ahora mismo para nosotras, ¿no? Una es el carácter político de nuestra práctica, que siempre ha estado presente. Si miráis atrás en todos esos proyectos que os he mencionado, lo político siempre está presente, pero creo que hay que ser conscientes de que no es algo que ahora mismo podamos decir es para otro momento, ¿no? Es decir, creo que hay que tomar esa responsabilidad con respecto a eso, ¿no? Y por eso ahora, como esto de las definiciones sobre cada uno van cambiando, y de hecho la que aparece en el programa creo que ya la hemos cambiado, es seguir entendiendo que trabajamos desde la metodología de la cultura libre, no tanto centrado en que si licencia Creative Commons o no nos interesa tanto eso, sino entender qué ocurre con una obra que tiene un carácter que es derivado y que se puede remezclar y que se puede reutilizar en otro tipo de prácticas, en la educación, en la cultura, en los espacios públicos, y seguir aprendiendo de algo que hemos llamado innovación social, o que se está llamando innovación social, pero que tampoco tenemos muy claro qué es lo que es, ¿no? Si eso es innovación social o no. También pues sabemos que nos metemos en ciertos berenjenales porque también nos gusta el fango, ¿no? Es decir, en el conflicto de intentar repensar o pensar qué es la innovación social, y siempre desde una perspectiva en la que entendemos nuestra financiación y nuestro proyecto como un proyecto público común, ¿no? Es decir, en el sentido de que recibe fondos públicos, los reclamamos y pensamos que son importantes porque generan una infraestructura concreta, y desde esa infraestructura concreta nosotros intentamos devolverlo al común, cosa que nunca se nos pide desde lo público. Es decir, cosa que desde lo público nunca se pide, que eso es una cosa muy cachonda, porque luego vas a lo público a hablarle de lo común, ¿no? Es como si es algo que tú tendrías que exigirme a mí, pero yo te lo estoy contando para que tú termines exigiéndomelo, ¿no? Un poco en ese plano. Así que gracias y perdón por este tono de mierda. Muchas gracias, Pedro, pero bueno, te podías haber alargado un poco más, si no luego las preguntas van a surgir. No sé si alguien tiene una específica que no pueda esperar al final y quiere hacerla, o ya continuamos y al final, como antes, hacemos el debate. No, hacemos el debate luego. Vale. Bien, pues ahora le toca el turno a Pedagogías Invisibles, que ella es una asociación dedicada a la investigación y a la creación de productos sobre educación, participación y arte,
que parte del cuestionamiento de una realidad existente. Nacen con una vocación investigadora, parten de tesis que desarrollan en museos, en espacios culturales, etcétera, pero diríamos que el eje común es el arte y también una pedagogía innovadora en la que se cuenta que no es tan no está tan reglada, que es una constante experimentación y contando con lo que es el público y bueno, ellas ahora nos van a explicar más, pero realmente es un proyecto interesantísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Bueno, primero yo pediría a alguien que nos controle los 20 minutos, porque, por favor, porque Pedro, ya que hablamos de tú? tiempos, precisamente tiempos, cuando nos ponemos a hablar de nosotras mismas se nos da fatal. En Pedagogías Invisibles diremos muchas veces pi, porque... Bueno, decimos nuestros nombres. Ah, vale, yo soy Andrea. Pero somos muchas. Pedagogías Invisibles es un grupo de investigación-acción en torno al arte más la educación, que eso se traduce en que intentamos generar nuevos espacios de producción y aprendizaje de cultura y conocimiento en común. Una de las cosas que hacemos para crear esos espacios es intentar romper las estructuras académicas tradicionales, como hemos intentado hacer con este pequeño ejemplo, que ha sido tirando la mesa para atrás y poniéndonos delante. Es súper sencillo y ya ha generado que estemos tocando los cojones, o sea, en plan como, y ahora el micrófono, y ahora no sé qué, algo tan sencillo. Entonces, simplemente lo decimos para que veáis muchas veces entre las barreras que nos encontramos, ¿no?, para poder generar esos nuevos espacios. La presentación que vamos a hacer es un poco de manera orgánica, intentando explicar nuestra gestión interna, cómo ha ido evolucionando a través de nuestras diferentes etapas, ejemplificando esas etapas con algún proyecto y también hablar un poco desde la teoría, porque somos un grupo de investigación y entonces al final la teoría siempre sale. Eso sí, cada vez que nos definimos de una manera diferente, estamos todo el día mutando, es algo a veces insoportable y esquizofrénico, pero lo hemos aceptado y así vivimos. Y te paso la palabra. Y bueno, hemos intentado dar una pequeña estructura basándonos en la metáfora de cómo crecen las plantas, ¿no? Y entonces digamos que empezamos en un proceso de polinización en el que todas éramos como una especie de esporas que estábamos por ahí pululando y pululábamos en un departamento de investigación en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, en el departamento de didáctica. Y lo que sucedió es que nos empezamos a entender como un grupo de investigación y como tal, pues nuestra gestión era más pues a nivel de hacer reuniones, nos girábamos todas un poco en torno a la directora de tesis, que es María Caso, pero lo que queríamos sobre todo era buscar, lo que empezamos a ver es que necesitamos una transformación en los procesos de investigación y en los procesos de elaboración de tesis, ¿no?, que suelen ser muy individuales, y lo que nosotros necesitábamos era como un contacto humano. Y también pues veníamos un poco de esta reflexión del conocimiento es algo colectivo, es algo que se construye entre todas, tiene sentido que estemos haciendo cada una investigación individual. Entonces veníamos un poco con la intención de transformar pues estas metodologías de investigación académicas, y para nosotras un evento que fue importante fue con Alejandro Piscitelli, porque a través de su investigación se llamaba tiene sentido hacer doctorado en los tiempos de Facebook. O sea, nos cuestionábamos esto, ¿no? Ahora mismo que el conocimiento está en red, que se construye también a través de lo virtual, de la importancia que tiene todo lo que estaba pasando en esa esfera virtual, tenía sentido seguir investigando como estamos investigando hasta ahora. O sea, no que no sea que investigar, sino cómo se está haciendo y si tiene sentido seguir haciéndolo así. Y también a través de Piscitelli lo que empezamos es a llevar esa transformación no tanto en un plano teórico, que para nosotros esto fue súper importante, sino en un plano arquitectónico, pero de estructura, ¿no? O sea, no solo de estructura física de edificios, sino de estructura de evento. El evento cambiaba, o sea, lo que queríamos era hablar
hablar de las 3 fases de hacer una tesis, como la parte de investigación, la parte de escribir la tesis y luego de presentársela a un tribunal. Jurado. Entonces, la primera parte se hacía bailando, la segunda parte, no sé qué hicimos, el rizoma que era como íbamos escribiendo cosas, íbamos creando un rizoma, y en la tercera nos poníamos todos a cantar el título de nuestra tesis. Básicamente. Sí. Entonces, bueno, empezamos un poco nuestra manera también de gestionarnos, pues eso, era a través de hacer este tipo de organizaciones, y las transformaciones las hacíamos, digamos, que cada una a título un poco como individual en sus contextos. O sea, nuestros contextos son los educativos, tenemos compañeras que son de educación secundaria, tenemos compañeras de universidad, tenemos compañeras de contextos sociocomunitarios, compañeras que somos, Andrea y yo, que venimos del contexto como museístico y centro cultural. Pero llegó un momento en el que estas esporas como que nos paramos y empezamos a echar como raicillas, y nos dimos cuenta que lo que queríamos era empezar a hacer algo desde lo colectivo, ¿no? Estábamos hablando de generar participación, colectividad, comunidad, no sé qué, y nosotros estábamos trabajando de manera individual, cada una por su lado. Entonces, a partir también de todas estas reflexiones, decidimos que íbamos a pasar como a la acción, como colectivo. Y es ahí, en ese momento, en el que nos empezamos a entender, más que como grupo, como un colectivo. Y uno de los proyectos que empezamos a realizar fue el programa de radio Miradas Invisibles, que emitíamos desde Radio Círculo. Y en este programa lo que buscábamos era un poco todas estas inquietudes teóricas que estábamos teniendo, y también a nivel de práctica, pues visibilizarlas, ¿no? Buscábamos proyectos que estuvieran entre el arte y la educación, y hacíamos entrevistas a los componentes de esos proyectos, o explicábamos conceptos. Buscábamos visibilizar la producción cultural, pero la educación como producción cultural, ¿no? O sea, el vínculo que hay. Y vincular también al público, a lo que se consideran los públicos como productores culturales. Entonces, un proyecto que también fue como muy clave fue En Construcción, que venía de esta idea que teníamos de la transformación de los procesos y de los programas que se hacen en los centros culturales, y basar este proyecto un poco más en entenderlo como una comunidad, y cómo entendíamos también la comunidad. Entonces, lo que transformamos fue los programas de familias, que son muy tradicionales y que también hablan de cómo es una familia y de qué es una familia. Entonces, lo que queríamos era como darle la vuelta, y hicimos unas acciones que eran intergeneracionales, buscando también esa idea de mapeo y de red de conocimiento que va de manera transversal desde personas de 0 años a personas de 99, ¿no? Entonces lo llamamos Acciones 099, y lo estuvimos realizando en Matadero, Madrid. Que yo iba a decir que es que, o sea, este es un ejemplo, pero lo que intentamos hacer, por ejemplo, en institución, ya lo habíamos hecho, ya habíamos cambiado el formato, habíamos intentado cambiar el formato en la universidad. Vale, ahora salimos fuera, vamos a hacer un proyecto en un centro cultural. Bueno, pues ahora lo que tenemos que romper son los formatos educativos que hay en los centros culturales, que generalmente lo que hacen es replicar al sistema educativo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que hacer una réplica si en realidad estamos hablando de contemporaneidad, sobre todo en un centro, por ejemplo, como Matadero y tal? Entonces elegimos romper ese formato, hacer ellos querían talleres de familias, y nosotros les dijimos, pues talleres intergeneracionales, donde todos aprendamos de todos, el conocimiento se visibilice. Sí, y siguiendo un poco la línea de lo que se está hablando aquí, ¿no? Desde inteligencias colectivas, desde CEMOS, o sea, cómo entendíamos el conocimiento, no tanto desde una estructura académica, aunque nosotros veníamos desde la academia, ¿no? Y dijimos, pues a tomar por culo, no, eso no. Entonces, hay un aprendizaje del cuerpo, hay un aprendizaje de los afectos, hay un aprendizaje del estar, o sea, que no solo es un aprendizaje popular, sino también otras miradas, por ejemplo, resultados. Claro, estos proyectos siempre van asociados a investigaciones, y este proyecto, por ejemplo, una de las cosas que se resaltaba era como las otras miradas, las otras formas de entender, de ver, bueno. Y la manera de gestionar, bueno, hablando un poco desde la gestión en este proceso de echar raicillas, pues era como muy orgánico. O sea, uno llegaba con un proyecto y pues lo hacía, ¿no? O sea, pues nos juntábamos un poco por contextos en los que trabajamos. O sea, los de museos, pues proponemos, pues eso, que si Matadero. Una compañera de secundaria, pues me propuso a mí hacer unas audioguías adolescentes. Pues, no, o sea, como que íbamos así como un poco trabajando
desde ya el nombre de Pedagogías Invisibles, pero un poco así como de, pues, venga, pues me pongo contigo y lo hacemos en nombre de Pedagogías Invisibles, porque estamos todas aquí y ya está. Y entonces nos pasaba que de repente Clara pues no sabía lo que estábamos haciendo, pero ¿qué estáis haciendo, no? Y era como, sí, hombre, pedagogías, no, es que, había como esas cuestiones de comunicación, de que nos poníamos a hacer cosas en nombre de Pedagogías Invisibles, pero la propia formación o colectivo de Pedagogías Invisibles, pues muchos no sabían qué estábamos haciendo, otros. Y entonces llegamos a esta parte ya de rizoma, ¿no? Después de también otros talleres, otras experiencias, pues como que ya habíamos empezado, como esas raicillas se habían empezado ya a unir, ¿no? Unas y otras, y ya estábamos como en un proceso de rizoma, y para nosotros hay como varios proyectos como muy claves, ¿no? Uno fue decir, nos tenemos que constituir como organización, tener una entidad jurídica porque no podíamos facturar, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Que dices, ostras, ¿y ahora cómo facturamos? Entonces nos hicimos asociación y esta manera de hacer asociación también fue una manera, pues eso, ¿no? Como de enraizarnos un poco más. Actualmente somos 17, pero por ejemplo en la época de esporas hemos llegado a ser 30. ¿No? Y las esporas, claro, pues unas echan raíces, otras no, y luego de las raíces que unas se enraizan más y otras menos. Entonces, digamos que ahora mismo somos como 17, aunque cada una tiene como un peso, ¿no? Y bueno, luego dices tú la metáfora del acordeón. Pero un momento como clave fue que todas estas cosas que habíamos estado haciendo nos empezamos a dar cuenta que estábamos siguiendo como un patrón y que estaría bien como pensarnos otra vez. Y entonces sacamos el libro de Pedagogías Invisibles, que lo escribimos un poco de manera polifónica, y también intentábamos, ¿no? Como de esta parte, desde la teoría a veces, pues te digo las cosas que hay que hacer, pero no te digo cómo hacerlas, o cómo las he hecho yo. Entonces lo que explicamos sobre todo era ejemplos de cómo llevábamos este patrón que habíamos detectado, que estábamos un poco siguiendo todas, que en realidad es algo supernatural a la hora de querer generar cambios, que es detectar, ¿no? Detectar qué es lo que quieres cambiar, analizarlo, saber por qué, cuáles son las cuestiones y tal, y luego transformarlo, ya está, es una cosa súper tonta. Y bueno, a partir de ahí como que seguimos trabajando, entonces por ejemplo empezamos a trabajar con la Fundación Santander, llevando un proyecto con personas con diferentes capacidades, distintas capacidades, y la idea de este proyecto, por ejemplo, es que las propias personas que están participando de estas acciones luego sean las personas que las ejecuten, ¿no? Como cambiar los roles. Y también hay como un proceso de formación, ¿no? Pues para poder ser mediador dentro de espacios e instituciones culturales. Otro proyecto que para nosotros fue muy importante fue la Sala de Arte Joven, lleva un concurso de comisariado y ganó un proyecto que es Hacer en lo Cotidiano, y entonces lo que nos propusimos era pues esta idea de transformación de lo que es la mediación, ¿no? en salas, y entonces entendíamos no el público como un visitante, sino como un invitado, y entonces nosotras nos entendíamos como unas anfitrionas, y la idea era pues como generar esa idea de invitado que llega a un espacio, ¿no? Y que en cierto modo como que lo puedes apropiar y que puedes estar. Y después de este proyecto, como que generamos también ahí reflexión y nos dimos cuenta que lo que queremos es dejar de tener invitados y pasar a tener habitantes, ¿no? Y que realmente habitemos los espacios culturales, y de esta manera, bueno, pues también estábamos siempre presentes con esto de la producción cultural del visitante, de la gente que viene, somos todos productores culturales, y a la hora de generar dispositivos que favorezcan y que visibilicen eso es otra de nuestras investigaciones y de las líneas. El último proyecto... Espera, que me falta la gestión. Bueno, y entonces la gestión en este momento es... nos empezamos a organizar como asociación, entonces un grupito empezó a llevar Facebook, otro Twitter, otro la imagen, otro el blog. Andrea y yo estábamos un poco como coordinadoras de todo el pollo que teníamos ahí montado. Entonces, bueno, y seguimos teniendo. Entonces, bueno, luego Andrea se va 2 años afuera, a Nueva York,
Y bueno, pues que seguimos así, con este rollo así, ¿no? De, pues traemos un proyecto y entonces ahora es como, o bien la persona que trae el proyecto invita a quienes piensan que lo van ¿no? a facilitar, o bien se abre al grupo y quien quiera que se apunta, o bien, pues por contextos, ¿no? Viene una propuesta y decimos, pues a ver, si es con adolescentes, pues trabajamos con secundarias. Si es con capacidades diversas o contextos sociocomunitarios, pues con Amanda, Andrea, Paloma y Ana, ¿no? O sea, nos vamos como dividiendo un poco así y ya. Y nada, muy rápido, este es otro proyecto que ha sido muy importante para sentirnos más pertenecientes a un colectivo, que es Microondas. Es un grupo de pensamiento de educación disruptiva que desarrollamos en Matadero, ya llevamos 3 años desarrollándolo, y esto se va a transformar en el 2015 en una exposición, entonces que a un grupo de mediación, a un grupo de arte más educación les den un espacio expositivo y poder crear nuevos espacios positivos. No, estamos súper emocionados, pero a ver qué sale de ahí. Yo creo que de este proyecto también es como resaltarlo y dejarlo súper claro este momento en el que todas, ¿no? Como que habíamos estado trabajando como de 4 en 4, eran como los grupos que hacíamos, y en este estamos todas implicadas. Entonces como que realmente todas encontramos nuestro espacio y nuestro, ¿no? Como nuestro pozo. Bueno, esta es como la última fase del proyecto Bosque, que es lo que esperamos convertirnos en algún momento. Un bosque como con las raíces gordas y los troncos grandes. Que dé muchos frutos. Que dé muchos frutos, por favor, que es lo que dudamos. Deciros que, volviendo un poco a la gestión, quizás una de las cosas, uno de nuestros problemas, pero al mismo tiempo una de nuestras virtudes, es que todas esas características que queremos implementar en nuestros proyectos, que son procesos participativos, distintas capacidades, distintos tiempos, trabajar a partir del conflicto, todo esto lo llevamos en nuestra gestión, y lo que hace es que muchas veces los tiempos se alarguen un montón, porque son procesos muy asamblearios, donde los afectos tienen muchísimo que ver. O sea, tenemos herramientas tan sencillas, que también hemos ido evolucionando con las herramientas, como un WhatsApp donde estamos los 17, pero lo mismo es, estoy en este espacio, necesito que me traigáis un pendrive, o es, hay chicas que enamorada estoy de Pi, o sabes, que es un poco esquizofrénico las conversaciones, a veces tienes 300 WhatsApps, ¿no? Pero que es una forma de mantenernos en contacto. El Google Drive, no sé qué, bueno, que hemos ido encontrando diferentes herramientas. En la parte teórica nos hemos encontrado, porque me gusta llamarle como, hemos seguido como dinámicas acordeón, ¿no? Nos separamos, nos juntamos, y vamos creando música que a veces es bonita, a veces no es tan bonita, pero ahora mismo estamos en un momento como de crecimiento, o así lo sentimos, no económico. Bueno, tenemos una persona que sí que está, gracias a la Fundación Banco Santander, hay una persona que... Carmen, saluda. O sea, la Fundación Banco Santander nos ha dado dinero, ya entrando en gestión pura y dura y cómo sobrevivir en esto. Pues la Fundación Banco Santander sacaron unas becas que se llamaban Emplea Cultura, que lo que te dan es un dinero para que puedas contratar a una persona durante un año y que te ayude a organizarte, pero no puede ser una persona de la asociación. Bueno, que Carmen es como del colectivo, empezó a trabajar con nosotros hace 3 meses y claro, tiene la tarea de reunir y ordenar todo lo que hemos hecho durante estos 5 años sin orden ni concierto. Tú miras, por ejemplo, la imagen de pedagogías. El otro día empezamos a tener nuestras primeras ideas de cuál es la imagen de pedagogías invisibles, qué colores relacionamos con nuestros conceptos. Después de 5 años, los vídeos están perdidos por ahí. Yo qué sé. La elaboración de presupuestos, por ejemplo, cada uno hacía el presupuesto que le salía de ahí, ¿no? O sea, pues nada, sin una, pues unas cosas, otras, ¿no? Como ahí de, o sea, que no tienen que ser todos iguales, ¿no? Pero que unificar un poco, pues no sé, criterios, unos criterios, ¿no? Y o sea, que estamos muy bien como en la teórico y ahí tal, y como a nivel práctico era como, y de gestión, pues sin gestión. O sea, cuando nos invitan a hablar de gestión era como de... Pero bueno, también creo que estamos creando nuevos modelos de gestión, eso sí que es verdad, ¿no? No sé, yo qué sé, es raro, porque como os digo, los afectos también tienen que ver. Si uno tiene un problema es como se para, se habla, oye, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Claro, o sea, tenemos como ese punto que, pues convocatorias, pues es que no presentamos nunca nada, es que es un desastre, ¿sabes? ¿Por qué? Porque
pues si es que es mañana la convocatoria, dice, bueno, pues ya está. Entonces, y producimos un montón, pero no... producimos, pero no tiene como... También una cosa que en la que estamos, ¿no? Es como muchas de... bueno, no muchas, pero algunas de nosotras son profesoras. Tenemos 2 profes de secundaria que son funcionarias, 3 profes de universidad, o sea, que es gente que todas trabajamos en otro trabajo, ¿no? Esto que hablaba antes, no sé quién ha sido, ¿no? De tener 2 trabajos. Pues estamos en esas, entonces... Ahora que ya estamos como intentando llegar a Bosques, cuando estamos pensando en, pues algunas de nosotras que podamos estar como a un tiempo completo, porque, joder, ahora mismo también estamos en un proceso de 10.000 ideas, a partir de enero probablemente tengamos un espacio y eso nos va a poder permitir hacer como mogollón de cosas más que queramos llevar a cabo. Mira, ya sé que yo soy muy positiva, Richie. Joder, pero yo soy Ricardo, la positiva del grupo, tenemos que intentarlo, o sea, yo también creo pero no sé, yo tengo muchas 5... ganas de ir, por ejemplo, hoy al Espacio Tangente, porque me parece que puede ser y no sé si están por aquí, no creo, pero bueno, sí. Ah, genial. Pues luego hablamos, porque me parece un modelo que yo creo que es súper adaptable a lo que nosotros vamos a hacer y bueno, estamos como en esa parte y sí, pues ese momento de, pues es que lo que decía Cristina también, súper reconocida, ¿no? O sea, un poco jodida pero contenta. Sí, y que joder, Ricardo, tenemos que intentarlo. Yo creo la sensación que no hemos puesto, vosotros habéis puesto toda la carne al asado durante mucho tiempo. Nosotros ha sido como, joder, es verdad, en nuestros tiempos libres, que también nos ha quemado mogollón, pero ahora mismo... Y haciendo tesis. Y haciendo tesis y tal. Ahora mismo decimos, buah, pues vamos a intentarlo. Yo qué sé, yo mientras tenga paro, que tengo hasta marzo, voy a estar trabajando gratis para mi asociación, intentando vivir de esto porque es lo que me gusta. Pues si no funciona, pues yo qué sé, ya me pondré a buscar de otra cosa, pero claro. Mientras tanto, déjanos ser positivas, coño. Bueno, muchísimas gracias, Pedagogías Invisibles. Bueno, habéis citado Espacio Tangente, la verdad es que apoyamos desde luego este proyecto desde aquí y que esta tarde podremos visitarlo, no sé si a las 7, 8:30 cuando se termine el archivaciones, ¿vale? Así que allí nos encontraremos. Ahora le toca el turno a Increscendo, que es la orquesta infantil, que es un proyecto puesto en marcha en febrero del 2011 desde el área socioeducativa del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y tienen en cuenta al Colegio Público Antonio Ayue Morer. Es una manera de acercar la música, de buscar, o sea, motivarles a ellos en incentivar determinadas habilidades y emociones. Está compuesto por 40 niños con edades entre 6 y 12 años. Y ahora vamos a conocer el proyecto. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues nada, buenos días. Lo primero, agradeceros a todos estar aquí y bueno, y estar muy agradecida también y la enhorabuena a ellos con los que comparto y la verdad es que tienen una pinta muy interesante y sí que me gustaría conoceros aún más. Como sabéis, bueno, pues ya me han presentado, soy Silvia Carretero, vengo del Centro Cultural Miguel Delibes, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Van a ir pasando una serie de imágenes, de actividades en los espacios en los que yo trabajo y bueno, no van a tener mucha conexión, no quiero decir que no voy a seguir las diapositivas. Como bien decía, este proyecto Increscendo está dentro del área socioeducativa, de la cual yo soy responsable, un área socioeducativa que surge por una necesidad tanto de acercarnos a todos los habitantes de Castilla y León, porque nosotros, nuestro ámbito de trabajo desde la Administración es Castilla y León, tanto acercarnos a todos los públicos como abrir también nuestro espacio, el Centro Cultural Miguel Delibes, que efectivamente está situado en Valladolid, pero es de toda Castilla y León, abrir este espacio a todos y todo ello a través de la música.
Entonces nos planteamos que sí es verdad que la orquesta desde que se creó en 1991 había tenido un acercamiento y había hecho una serie de actividades que estaban siempre dirigidas, que comparto con ellas, lo de la pedagogía, bueno, pues eso, una estructura pedagógica, una estructura educativa, seguíamos esos modelos. Y luego a partir del 2001 empezamos a replanteárnoslo otra vez, pues todo cambia. Yo creo que es que en el trabajo en el que a mí personalmente me ha tocado trabajar, en el que estoy muy contenta, aunque estén los tiempos como estén, yo sigo siendo optimista, está continuamente cambiando, continuamente evolucionando, con lo cual es muy difícil el tener una estructura y que eso funcione, porque al día siguiente ya no te vale para nada. Pues volvemos a plantearnos esta estructura educativa. Y es hasta el 2007 cuando nos damos cuenta que con este nuevo centro que se crea, el Centro Cultural Miguel Delibes, que es ya la sede oficial de la orquesta, las cosas tienen que cambiar y nos tenemos que plantear muchas más cosas. Cuando llega un nuevo gerente, en el 2010, planteamos ya lo que es un servicio exclusivamente socioeducativo, llegando a toda una parte que antes no se llegaba, aparte de los escolares, y a otras edades, como también ellas hablan, de 0 a 99, o sea, ya no nos planteábamos solo la edad escolar obligatoria. Eso genera que tenemos que tener muchas más actividades abiertas y sobre todo esa parte social que nunca se había desarrollado, como se ha desarrollado ahora, que fuera más visible y sobre todo que consiguiera tener a todos los músicos de la orquesta implicados en ello. Hay otra serie de actividades que no solamente las voy a nombrar. Aparte de trabajar con Increchendo, se trabaja también con Asprona, se trabaja con Aspace, se trabaja con AVEN, se trabaja con la ONCE. Son todo instituciones con personas con diferentes discapacidades y necesidades especiales, a las cuales la orquesta, a través de la música, nos acercamos y estamos consiguiendo en estos 4 años hacer una serie de talleres y hacer una serie de acercamientos, tanto de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, con unos resultados que, bueno, intentamos que año tras año sea como un concierto final, ¿no?, de final de curso, mal dicho porque no es un final de curso, en el auditorio abierto a todo el público. Pero centrándome ya en Increchendo, Increchendo está basado, y nos honra decirlo, si todos lo conocéis, en el sistema de orquestas de Venezuela, ¿vale?, ya conocido por todos, del señor Abreu, de donde han salido pues directores como Dudamel, o bueno, hace poco hemos tenido a Alexis Cárdenas, un violinista impresionante que ha salido también de allí del sistema, y muchos otros músicos e intérpretes. También nos hemos fijado, por supuesto, en otras actuaciones que se han hecho también en Europa, como puede ser en Liverpool, en la Royal Philharmonic de Liverpool. Todos ellos siempre están basados en el sistema de Venezuela. Y cómo no, también en España. En España y de hecho estamos en comunicación también con otro proyecto que se desarrolla en la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria, que se llama Barrios Orquestados. Y bueno, son planteamientos muy, muy parecidos y que luego cada uno se adapta a su realidad. Por eso los proyectos al final van cambiando. Cuando nos planteamos el cómo poder hacer esto, cómo puede llegar la orquesta a esta necesidad creada en la sociedad, pues buscamos, efectivamente, nosotros nos dirigimos a toda Castilla y León, pero nuestra sede está en Valladolid, con lo cual vamos a empezar primero con lo que tenemos cerca y luego ya veremos si podemos seguir avanzando. Buscamos un centro en el que veamos que esta necesidad puede crear y puede generar lo que buscamos, ¿no?, que es un acercamiento, que es una sostenibilidad, un intercambio cultural, etcétera. Nos hablan de un colegio en Valladolid, que es el Antonio Ayuve Morer, un colegio público, en el que ya había recibido una serie de premios por la integración que habían conseguido desde el centro, los diferentes directores que habían pasado y diferentes profesores, no solo en el colegio de los propios alumnos, sino en el barrio y en la ciudad de Valladolid. Cuando hablamos con los directores y les planteamos el crear una orquesta desde infantil, que recorriera todos los años, o sea, toda su vida en el colegio a los chavales, claro, de principios dijeron, pero si aquí los chavales no saben música. Y dijimos, no hace falta que sepan música porque con ello
lo vamos a conseguir. O sea, tampoco estamos pretendiendo que salgan aquí Dudameles ni que salgan grandes figuras. Esa es una pretensión muy alejada de lo que es lo que buscamos, pero sí que buscamos que tengan ese principio como que la música les va a ayudar a conseguir otra serie de valores que de otra forma no lo pueden tener. Pero no lo pueden tener no porque no quieran, sino por su situación, ¿vale? Empezamos en abril de 2011 y tenemos un músico de la orquesta que es Benjamín, que es el coordinador del proyecto, el director, el que se le ve, el que da la cara, que bueno, él es músico de la orquesta y se toma un tiempo, se toma una jornada para dedicarse exclusivamente a desarrollar el proyecto en el colegio. Con él le acompañan otra serie de profesores de la orquesta que aún siguen tocando la orquesta y también van voluntariamente a dar clases a Increchendo. ¿Vale? Increchendo se forma, empezamos con los niños, desde primero de infantil, con 3 añitos. No es obligatorio, es una actividad voluntaria, por supuesto, pero que bueno, ha ido creciendo y ahora mismo tenemos, no es que tengamos lista de espera, pero sí que tenemos que medirnos un poco, pero por falta de recursos, no porque no podamos, La historia es que empezamos con la orquesta, se les da clases de cámara, se les da clases de lenguaje musical, todo ello a través de profesores de la orquesta, profesores del Conservatorio Superior de Salamanca y Conservatorio Profesional de Valladolid, todo ello voluntariamente, y luego también hay otros profesores, otros amigos. Al final esto también tira mucho de afectos, como decíais, esto se lleva mucho de ti, estos proyectos. Surgen de ese voluntariado y de esas ganas de dar, que luego te das cuenta que tú cuando llegas allí no es que tú des nada, al revés, te dan tanto que realmente es muy difícil de explicar. O sea, llegas con una pretensión de parece que les voy a enseñar muchas cosas y ellos te enseñan mucho más a ti de lo que crees, ¿no? Al principio éramos 15. Ahora mismo ya somos 34 y ya digo, se ha ampliado de una orquesta de cuerda. Ahora estamos empezando con orquesta de viento, con la sección de viento, la orquesta, ¿vale? Y sí que la intención es seguir avanzando ya no solo en Valladolid, sino llevarlo a otros colegios de Castilla y León, pero la situación actual en la que estamos es un poco complicado el conseguir recursos, por mucho que seamos administración. Esto, él también lo ha dicho, que a veces no es tan bonito como parece. ¿Y qué se ha conseguido con todo esto? Que a través de la música, ¿qué hemos conseguido? Pues a nivel de colegio, ahora mismo en el colegio os voy a contar detalles, ¿no?, que ocurren. En el colegio no suena la campana entre clase y clase, en el colegio suena música. En el colegio se empiezan las clases cantando, todas las clases. ¿Qué hemos conseguido? Que haya una implicación de todo el colegio con el proyecto. Todos los profesores empiezan sus clases cantando. El asentismo que había, la media, os puedo decir que de todo el alumnado que hay en el colegio, creo que la media de payos es de un 2%. O sea, la población casi toda es magrebí, es gitana, es sudamericana, entonces el nivel de asentismo era altísimo. Hemos conseguido que a través del proyecto el asentismo sea menor, vayan más a clase, porque no es que sea obligatorio, pero claro, el ir a clase, o sea, si quieres ir a la orquesta tienes que cumplir también, ¿no?, con esa parte. Hemos conseguido que las familias que no pasaban por el colegio para nada, vayan al colegio, se empiecen a interesar, se empiecen a comunicar entre ellos. Había una rivalidad social en el barrio entre los magrebíes y los gitanos, que no digo que hayamos llegado nosotros, pero sí que hay, por lo menos en el colegio se han ido limando las asperezas. Esa multiculturalidad que hemos conseguido, es verdad que nos ha sorprendido mucho a todos, porque nos ha venido como muy rápido, ¿no?, todo, y hemos tenido que parar un momento y decir, espera, no vaya a morirse esto de éxito, porque es verdad que a veces te apabulla y luego ya no sabes por dónde seguir. Bueno, pues hemos parado un poco y estamos replanteándolo todo, el hecho de todas las solicitudes de otros colegios que estamos pidiendo, de las familias, de los propios alumnos, porque claro, ellos con 12 años dejan el colegio, se van al instituto y empezamos ahí otro problema.
Y todo eso tenemos que parar, tenemos que reflexionar y no perder todos esos valores que hemos conseguido. No os voy a aburrir más, yo creo que lo mejor que podemos hacer y con lo mejor que puedo terminar este planteamiento es una muestra. Quiero que valoréis también que ellos, todo lo que han aprendido es a base de su esfuerzo, del esfuerzo también de todos los profesores y voluntarios y músicos de la orquesta, así que como de todos los colaboradores que tenemos, ya sea la Fundación Saludarte, la propia directora del colegio, ENAR, todo el profesorado del colegio, todos mis compañeros de la orquesta y del auditorio, porque de verdad se va mucho el afecto en esto. Y nada, os dejo con, si me lo pone Fernando por ahí. Sí, y nada, muchas gracias y encantada de estar aquí. ¿Has quitado el micro? Sí. Está todo. No, este para luego. Para las preguntas. Al principio y no hay sonido. Bueno, como veis, muchas gracias por estar aquí. Como veis, son proyectos muy diferentes unos, otros encajan en algunos puntos. ¿Qué pasa? Vale. Bien, a ver, ahora es el turno de preguntas. ¿Quién tiene preguntas? ¿Para quién? Había... Vale, ¿qué pasa? Ay, gracias. Bueno, más que una pregunta es como una afirmación, ¿no? Yo he visto a Silvia emocionarse con sus niños. Yo he estado dando cursos a niños de arte contemporáneo en las escuelas de los pueblos de Valladolid y me emociono igual, ¿sabes? Y pienso que hay una unidad en todos los proyectos que se presentan aquí, que es una intención de acercar la creación y a la sociedad, ¿no? Cada uno de una manera diferente, y que yo desde luego el mundo de los niños para mí es lo más, porque además creo que son el futuro, ¿no? Los que más adelante comprenderán lo que es la cultura y lo que significa para todos. Pero
sí ha habido una cosa en general que me ha movido, la palabra proyecto repetida 50.000 veces, ¿no? Que me gustaría que fuéramos capaces de buscar otra palabra para que tuviéramos, para que no fuera siempre lo mismo, ¿no? Proyecto, proyecto, proyecto. A mí ya me suena como que me aleja de todo, ¿no? Y bueno, era un poco eso, que me gustaría que buscáramos otra forma de expresión de lo que hacemos y desde luego dar la enhorabuena a proyectos como este. Yo estuve haciendo el logotipo para una cosa que hubo del Ayuntamiento de Valladolid, que era también un poco parecido, de una orquesta creada con niños ecuatorianos y Valladolid, y también fue, o sea, es que te mueve todo, ¿no? Y que seamos capaces, los que estamos trabajando de una forma pequeñita, de crear emoción en la sociedad en general, que creo que es una de las cosas que nos falta mucho. ¿Más preguntas para Hacemos 98? Sí, yo, si puede ser, me gustaría que la compañera de Pedagogías Invisibles, que no ha salido, si pudiera ser, que nos explicara un poquito cómo es la gestión, cómo lo está haciendo la administración. Brevemente, un poquito la idea, cómo lo lleva a cabo. Espera. Bueno, yo lo que estoy intentando hacer es echar una mano. Realmente la que controla la gestión es Andrea, ¿no? que por algo es la que lleva pues desde siempre en pedagogías. Yo he llegado un poco como apoyo, entonces pues ahora lo que estamos haciendo es toda esa documentación que se ha generado pues de todos los proyectos, o sea, no solo a nivel teórico, sino todo lo que se genera alrededor de un proyecto, desde temas de contabilidad, como pueden ser facturas, recibos, etcétera, hasta, bueno, pues hasta publicaciones o yo qué sé, o cosas que se hayan publicado en la red, tal, pues vídeos, lo que sea, pues todo eso recopilarlo un poco, organizarlo, ponerlo por proyectos, sistematizarlo un poco, ¿no? Que como decía, como comentaba Eva, pues bueno, pues los proyectos, o sea, sí es un colectivo, pero los proyectos se han ido llevando un poco de manera no estanca, pero bueno, quizá pues unas personas están trabajando en un proyecto, se hace de una manera, otras en otra, se hace de otra, entonces es un poco recopilarlo, unificarlo y luego pues igual generar algún tipo de estrategia o algo para que todo sea un poco más, bueno, pues que se vaya haciendo un poco más parecido, ¿no? Que, o sea, hay mucha gente que trabaja de maneras muy diferentes, entonces siempre va a ser heterogéneo, o sea, guay, ¿no? Eso es un punto guay, de hecho, pero que bueno, que hay así como, bueno, como unas sinergias en ese sentido, ¿no? Que unifique, o sea, la historia es que lo guay que ha venido es que Carmen desde fuera entiende mucho mejor Pedagogías Invisibles que los que estamos dentro. O sea, de repente ha venido y ha dicho, bueno, esto es un caos, ¿sabes? Entonces nos ayuda mogollón a ordenarnos, además viene con una cabeza mucho más de gestión, tal, y es como contabilidad, en plan, ¿qué contabilidad habéis llevado hasta ahora? Y era como, pues no sé, aquí. Entonces, los presupuestos. O sea que nos está ayudando un montón a organizarnos y el plan estratégico es de aquí a diciembre nos ordenamos y a partir de enero nos va a ayudar a buscar dinero. A buscar financiación también. Es nuestro superplan. Es un superplan. Hola. Bueno, en primer lugar, enhorabuena y sobre todo porque es un foro, ¿no? Que es la palabra y es el compartir, como tú decías, lo que como decía Hacemos, ¿no? Lo que se está compartiendo aquí, lo que se comparte fuera. Entonces, bueno, preguntas claras para Hacemos en un lugar. Has empezado tu charla con en qué la cagamos, ¿no? Y me gustaría realmente que así como por puntos, o sea, en qué la cagamos, que desarrollases cuál ha sido la gran cagada o si es buscar financiación, no buscar financiación, morir, no morir, que respondieras un poco así en pincelada. Para Pedagogías Invisibles, dentro de su bosque, que me parece interesantísimo el sistema, ¿no? Y eso del caos el sistema, como realmente se mueve la naturaleza. A veces no se pregunta cómo se mueve y punto. Y bueno, una pregunta clave es como... a ver, espérate, que es que la has apuntado. El equipo multidisciplinar, eso. Que habéis dicho, venimos tal, pues me gustaría
has dicho así como por encima, que si museos, que si tal, no, ¿cuál es ese equipo multidisciplinar? O sea, ¿de qué venís? ¿De museos? ¿De tal o cual? Clarificarlo porque ayuda. Y la pregunta también era, si pensáis, esto es para los tres, que era, ¿dónde conseguir el dinero? Porque parece, o sea, en el caso de Increchendo es todo voluntario, ¿no? El profesor de la orquesta como los niños, que es el tiempo. Entonces, CEMOS dice ahora, no sé si vamos a continuar, estamos ahí. Pedagogía se ha apostado por el Banco Santander, o sea, parece como que lo público-privado, o sea, llega el dinero. ¿Por qué no desaprovechar eso, no? Hay dinero, ¿dónde está el dinero? O sea, parece como que muchas veces la perversión, esto ya es como un planteamiento si lo pensáis, como la perversión de que recibir dinero de entidades, ¿no? Tal y como estamos oyendo en los medios, toda esa perversión. A ver, si soy capaz de decirlo, el ciclo del bosque, somos partícipes de esa podedumbre, porque al final todos tenemos una cuenta en un banco, o hacemos porque nos tenemos que mover, pero quizás nuestra responsabilidad es también que ese dinero vuelva otra vez a ser abono, ¿no? Para la planta. Entonces, dentro de vuestro bosque, creo que ese abono, ¿no? ¿Cuál es ese abono? Y ya. Por alusiones. Yo, o sea, respondiendo a lo de en que la hemos cagado más, yo creo que también hay que ser claro, y creo que lo que normalmente siempre nosotros lo hemos hecho peor es en la gestión económica, ¿no? Es decir, nosotros hubo un momento de crecimiento en el que éramos un número muy grande ahora, pero que bueno, que era un número en torno a 6-7 personas contratadas, y eso nos llegó a generar una deuda de casi 100.000 euros, ¿no? Porque siempre dijimos que era mucho más importante pagarle a la gente y evidentemente a la seguridad social que pagarle a proveedores, ¿no? Entonces esa deuda de proveedores de casi 100.000 euros, teníamos solo una forma de solventarla, y a pedir un crédito, ¿no? Es decir, a juntar toda la deuda y pagarla y ponerla en un crédito. Pero claro, los bancos en ningún momento se han fiado de nuestra práctica, cuando no había crisis, ni cuando la ha habido, ni ahora que se supone que están dando crédito. Nunca los hemos tenido, pero los tenemos por aportaciones personales y por ese tipo de... y porque mi padre, mi madre, mi amiga, no sé qué, y las 7 personas más son avalistas para 15.000 euros. Entonces lo que hicimos, o sea, es una cuestión más por entenderlo también como este tipo de procesos pueden tener sentido, es conocer COP57, formar parte de COP57. COP57 es una cooperativa de crédito en la que tú formas parte de la cooperativa, tú eres socio de la cooperativa y sobre la base de unos criterios económicos y sociales recibes una financiación. Entonces, una cuestión clave dentro de COP57, que tiene muchísimos problemas de comunicación y de explicarse, es la figura del aval mancomunado. El aval mancomunado, sabéis, cuando vais a un banco os piden un aval solidario, y es, si llevas 5 personas como avalistas, esas 5 personas tienen que responder de manera solidaria por la cantidad que tú estás avalando, ¿no? Y eso es lo que está generando todo el drama de los desahucios, de las viviendas de personas encadenadas y demás, ¿no? El aval mancomunado de COP57 lo que te dice es, si tú eres capaz de conseguir una comunidad que diga que va a avalar de manera mancomunada y que se responde a única y exclusivamente a una cantidad que pueda pagar, pues te damos el crédito, ¿no? O sea, o el crédito te lo ofrecemos, ¿no? Entonces, nosotros jugamos mucho con los números, pedimos un crédito de 98.000 euros y conseguimos avalar 107.000 euros, ¿no? Es decir, de gente que, alguna está en la sala probablemente, dijo que ponía 1.000 euros, o ponía 5 euros, o ponía 10 euros, si en el caso de que CEMOS 98 no lo pagara, ¿no? Entonces, ese crédito nos permitió salir del atolladero y también nos ponía una condición que nos parecía súper interesante, de la que no he hablado antes porque tampoco era una cuestión de modelos de gestión, y es pasar de una sociedad limitada a una cooperativa. Entonces, ahora somos cooperativa
Y como cooperativa pues también hay otras cuestiones democráticas que ya hacíamos dentro de la sociedad limitada, fueran o no socios las personas que tomaban decisiones, y que ahora es por ley, ¿no? Ya estamos iniciando una cooperativa y como tal. Y con respecto a dónde encontrar el dinero, no hay recetas posibles. Evidentemente, nosotros estamos trabajando con fundaciones privadas europeas, con fundaciones privadas internacionales, con el Ayuntamiento de Sevilla, con la Junta de Andalucía, con el Ministerio porque todo lo que... O sea, es que hay un problema también territorial, ¿no? Es decir, el Ministerio, por ejemplo, los 2-3 últimos años de legislatura, ningún proyecto que sea andaluz lo ha apoyado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pues también te llevan a una reflexión sobre lo que decía de la política, ¿no? Es decir, no es tanto como ir a buscar dinero, no ir a Caja Burgos a pedirle dinero, sino hacer una reflexión realmente de cómo se está gestionando las políticas culturales, los dineros que hay en la cultura y qué ocurre, por ejemplo, que cuando, yo qué sé, salen subvenciones que solo tienes 15 días para presentar las propuestas, ¿no? Ese tipo de problemas y de problemas de gestión que hay miles. Todos los análisis económicos que siempre nos han hecho desde fuera nos han dicho que lo que necesitamos es ingresar dinero que no dependa de las instituciones públicas porque tardan en pagar y tal. Pero tampoco hemos encontrado la forma de que tenemos ahora un espacio de formación, pero todavía no va a tener un año de tal como espacio de formación, todavía no hemos conseguido que haya una regularidad de decir gente que lo utilice y pague el alquiler, gente que venga a formaciones nuestras y pague por una pequeña formación. Es decir, no hemos sido capaces todavía de encontrar esas entradas económicas y en esas estamos. Quiero decir, y yo solo por unir y tal, con lo que estabais preguntándole de gestión a Pedagogías Invisibles antes por ahí, yo creo que hay que ser muy... O sea, los que somos gestores culturales o estamos en el ámbito del arte, de la cultura, no sé qué, nos da como mucho pudor hablar de dinero, o nos da mucho respeto la contabilidad, o nos da mucho respeto tal, y creo que el problema está en que no hemos sido capaces, hablamos de saberes compartidos y no valoramos ese trabajo, ¿no? Es decir, nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Es decir, de personas que tienes dentro y eso lo llamas marrón, ¿no? O sea, solucionar una cuestión de contabilidad en Hacienda es un marrón, ¿no? Pues es igual de importante que abrir el espacio para hablar de no sé qué cosas, ¿no? Y si no somos capaces de entender que lo económico también nos atraviesa y que es importante saber, pues, intereses del préstamo, intereses de no sé qué y tener un conocimiento económico básico, siempre nos seguirán engañando. O sea, nos engañan los bancos, nos engañan los... ¿Sabes? Porque tú dices las cuentas, hay los que tenemos hipotecas y los que tenemos cláusulas suelo sin saberlo, ¿no? Es decir, que la realidad nos ha dado muchas hostias en ese sentido, ¿no? Yo muy rápidamente decir que Pedagogías Invisibles, pues, yo vengo de pedagogía, Eva ha estudiado Bellas Artes, hay gente que viene de Humanidades, luego... Cambia el micrófono. Que no se oye. Si quieres lo cuento yo. Sí, solamente muy rápido, pero que también nos gusta más movernos en un espacio transdisciplinar. O sea, nosotros de hecho nos decimos que somos arte más educación, porque no somos ni arte ni educación. Intentamos crear nuevos espacios donde repensarnos. Y en cuanto a la hora de buscar dinero, uno de los problemas que tiene Pedagogías Invisibles, que seguro que tiene otros, por ejemplo, Viveros Ciudadanos ayer buscaba la manera de visualizar el trabajo que hacen. O sea, nosotros, todas nuestras fotos es gente haciendo cosas, hablando, pero no materializamos en objetos bonitos o en dispositivos que llamen mucho la atención. Eso es jodido venderlo. O sea, estoy con gente y en realidad lo que produzco es conocimiento que se lleva cada uno consigo. Y si materializo algo no es algo bello, entonces no es algo estéticamente considerado bello, entonces es jodido. Hola. Ah, sí. Para concretar más, en principio, casi todas veníamos de Bellas Artes, menos dos personas que eran Andrea, que viene de Pedagogías, y David, que viene de Humanidades. Y cuando nos hemos hecho asociación, han entrado otras dos personas más que
que además no vienen de la investigación, o sea, que no están haciendo tesis doctorales, que esto ha sido muy guay, que es Javier, que Javi, ¿qué hizo? ¿Humanidad? No, ¿qué hizo? No sé, es gestor cultural, o sea, no sé. Ni idea. Y luego Paloma, que es psicóloga social. Entonces ahí, y todas las demás somos de Bellas Artes. O sea, que de las 17, 4 no son. Que también es ese momento de multidisciplinar. Bueno, pues al final el arte es bastante multidisciplinar en sí. Entonces como que va. Y luego, a ver, son 3 profes de secundaria, 3 profes de universidad. Luego Andrea, David y yo como de centro, bueno, yo trabajé por ejemplo en el Thyssen, Andrea también, luego pues yo colaboro con Fundación Botín, con Fundación, o sea, luego estaba con una empresa que trabaja dando servicios a museos, en fin, es como por ahí, o sea, mucho de museo puro. Y luego Andrea estuvo en el Círculo de Bellas Artes, yo en toda la gestión, David venía de Fundación Juan March, de llevar los programas educativos. Luego está María, que no sé si se ha ido en la sala. María, que ella es profe de universidad. Clara, Marta son profes de universidad. Ana tiene otro trabajo pues que ofrece actividades extraescolares. Amanda ahora mismo se va a vivir a Berlín, pero ella que venimos de ahí de muchos sitios. Hay una pregunta por ahí. Pero yo mejor quería decir Por terminar, por lo que decías de... por terminar, solo comentar del comentario que ha hecho antes sobre el tema de los proyectos. Es verdad que la palabra proyecto suena así un poco, porque la tenemos como muy manida ya, pero es que aunque sean diferentes acciones las que vamos creando, al final se convierte en un proyecto. Entonces, no sé, yo creo que todos tenemos nuestro propio proyecto de vida, entonces se debería buscar un sinónimo y intentar no seguir ahí machacando la palabra. Y en cuanto a lo que decías de buscar financiación, hombre, a ver, yo no soy la más indicada para hablar de ello, pero yo trabajo en una administración pública. Es verdad que yo tengo una partida presupuestaria designada para este proyecto, pero prácticamente todo se va en compra de material, porque todos los instrumentos se los cedemos gratuitamente a los alumnos. Ellos son responsables absolutos del instrumento. Antes no se les dejaba llevar a casa, ahora ya algunos se les llevan a casa. Con eso hemos conseguido que sean más responsables. Todo el mundo nos dice, pero ¿y si les venden, les rompen, les no sé qué? Os puedo asegurar que están en perfectas condiciones, no ha faltado nunca nada de ningún tipo de instrumentos, nada. Y hemos conseguido, por ejemplo, que niños que tienen muchos problemas en sus casas, pues por ejemplo, que se comuniquen más con sus padres a través del instrumento, con sus propios hermanos. Había una niña que es hiperactiva, que duerme a su hermana tocando el violín. No sé cómo sonará, pero duerme a su hermana tocando el violín. Bueno, estos son pequeños detalles que nos cuentan y eso es, pues te hace eso, crecer con el proyecto, lo siento. Pero bueno, que te quería decir eso, que nosotros se va prácticamente todo el presupuesto en material, en los viajes que hacemos. Ayer mismo estuvieron aquí, en el foro, en la presentación, una pequeña representación de la orquesta. Para los que lo pudisteis ver en directo, pues ahí solo estuvieron los niños, no estuvieron acompañados de los profesores de la orquesta sinfónica. Es la primera vez que tocaban solos en el escenario, se notó, pero bueno, estaban muy nerviosos y ellos mismos salían, lo hemos hecho muy mal, pero bueno, no. Así que en cuanto a financiación, sí que es verdad que nosotros también buscamos afuera, o sea, estamos empezando a buscar patrocinadores porque nos lo están solicitando, o sea, son cosas que a lo mejor desde el principio no nos planteábamos, pero es que están viniendo propuestas de yo quiero participar en este proyecto, ¿cómo puedo financiar? Entonces es lo que os decía, espera, vamos a parar un momento que esto hay que pensar. Bueno, lo único que quería deciros a los tres, como otros miles y miles de asociaciones que hay en España y en todo el mundo, que las cosas están crudas para conseguir financiación. O sea, venimos de un gremio, la cultura, por siglos, que solamente han vivido bien los que han trabajado para los reyes. El resto, escritores, músicos, pintores, se han muerto de hambre. O sea, los siguientes pueden haber hecho. Y luego los negocios son impresionantes. Después de años, después de que se haya muerto el hombre
de hambre es cuando valen y pasan solamente a manos de los que verdaderamente pueden pagar el arte. Bueno, hablado esto en cuanto a financiaciones, creo que la que es más oficial de todas, digamos, es la que más y mejor enfocada está en cuanto a ello. Considero yo que no hay que contar ni que las instituciones ni que muchas de las entidades, digamos, fuertes le den a uno. Hay que buscarlo como se busca en los gobiernos y busca todo el mundo, recoger un poquitín de cada uno. O sea, toda esa gente para la que se va a actuar o para la que se va a hacer cuestión de música o una representación de teatro o cualquier otra cosa de ellas, hay que ir sacando los 50 céntimos de cada uno de esa gente que va a verlo, mejor que ir a protestar a las entidades, vamos, sean públicas o sean privadas, a decir, financiame esto. Porque he visto cosas, aquí en Burgos las he visto gordísimas, o sea, pagar a la Montserrat Caballé 4 millones de pesetas por una actuación y vender 20 entradas de 40 euros, o sea, y el resto financiado con... Y te pones a analizarlo, y en ese momento estaba haciendo yo un proyecto de 15.000 espectadores, y no, es que no, ni se me ocurrió pedirlo, ni al Ayuntamiento, ni a la Diputación, ni a la Junta de Castilla y León. Ahora mismo tengo un proyecto de 4,5 millones de euros en cuanto a talonario, a pagarlo con cheque, y se va a hacer con asociaciones. Se lo estás diciendo sin pedirles dinero, y aún así lo ven complicado, porque lo que tienen que dárselo es a la empresa de espectáculos, que no hay ninguna de ellas aquí. No están ahí dándole... A la empresa de espectáculos, a esa sí que le darán todo el dinero que le haga falta y toda la financiación. Estoy tratando ya, digo, de un proyecto de 4 millones, traer como mínimo de 100 a 125.000 turistas a Burgos, que no estamos hablando de una tontería, 25 países, y no pido un duro ni a la Junta, ni a la Diputación, ni al Ayuntamiento, solamente pido permisos para que me den instalaciones, para que me den cosas, y estoy teniendo problemas. Luego hablaré contigo porque me puede interesar el proyecto vuestro de la orquesta, donde verdaderamente se pueda sacar algo de lo que estamos diciendo, de cofinanciación. No quiero que venga la orquesta gratis a hacerme un espectáculo a mí, sino que lo que genere la orquesta se lo lleve la orquesta. Sí, bueno, vale. Es que eso es también otra historia, que parece que como es la orquesta de Castilla y León, parece que no comen. ¿Sabes? Y es que todo, o sea, la cultura tiene un mal que... Todo el mundo se piensa que la cultura tiene que ser gratis. Es un mal que hemos generado, todos. Tenemos la culpa, muchos de los presentes. Pero, como acabamos de decir, todos tenemos que comer, todos tenemos que pagar hipoteca y hay que pagarlo. Y creo que es necesario, y eso es lo que creo que es un mal, pero de toda España, que tenemos muy, muy arraigado, de que la cultura tiene que ser gratis. Y yo estoy completamente... no en contra, pero sí. Empezar cobrando poco, pero empezar cobrando algo. Si hay promociones... Ponerla en valor, es ponerla en valor. Claro. El trabajo que se hace, ponerlo en valor. Claro. Sí, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dices, pero no podemos medir las escalas. O sea, es imposible. Yo no trabajo con proyectos de 15.000 personas. Nunca lo he hecho. Lo máximo son 2.500 y si sumamos la gente del streaming. ¿Sabes? Mi proyecto es pequeño y como pequeño yo reclamo que se le aporte la financiación suficiente pensando en los retornos colectivos. Es decir, porque tú no llegas a un proyecto de... O sea, no llegas en una ciudad como Sevilla, no sé qué, 1.500, 2.000 personas que pasan por el festival, donde hay actividades que son gratuitas y no, quiero decir, conciertos a 5 euros y cosas así, es decir, que no estoy en desacuerdo con eso que estás diciendo, pero claro, luego lo que reviertes públicamente, es decir, el libro de educación expandida de CEMOS 98, por citar uno que tengo en la cabeza, se ha descargado más de 6 o 7.000 veces, ¿no? Eso es dinero que pagó, no se recuerda ahora mismo quién, y que revierte un poco para todo el mundo, ¿no? Y aquí mismo en la sala se ha mencionado educación expandida antes como un concepto que forma parte del uso de quien lo use, ¿no? Es decir, que nosotros no somos para nada en ese sentido los garantes de que se use ese concepto o no. A lo que quiero referirme es que hay que reclamar a las instituciones públicas que sean parte del ecosistema cultural, no que sean los que ponen el dinero, sino que tienen una infraestructura, tienen unas capacidades económicas que no torpedeen el ecosistema. Es decir, que quien pueda crecer y pueda hacerlo llenando escenarios no le dé la publicidad gratis, y a los pequeños que no los llenamos, pues que sí que nos den cantidades
que yo no necesito 4 millones de euros, quiero decir, yo sumo la actividad económica de CEMOS 98 en los... No, que quiero decir que hay que entender también las escalas, ¿no? Porque luego cuando se habla en los foros grandes, solo se habla del PIB y de estas cosas, de las grandes macrocifras, y al final el tejido sociocultural de este país es de pequeñas, medianas no, pequeñas y microempresas, autónomos, asociaciones que somos pequeños, los grandes son pocos, ¿no? Es decir, que creo que es importante también esa reclamación. Mi continua pelea con las administraciones. Vas con un proyecto que verdaderamente trae gente y luego se gastan el dinero para 4 cosas. O sea, así de claro. Ese es el problema, que el dinero se lo gastan con lo que sabemos siempre, con los amigos que en un momento dado ha venido, y el proyecto que estás diciendo de 15 días, que te dan 15 días para presentarte, es que ya está diseñado para quién va a ser eso. Por eso es que 15 días, ya tienen los papeles de 6 meses antes, ya ha sido la idea de esa empresa, y esa empresa es la que se lleva el proyecto. A ti no te da tiempo absolutamente nada porque no sabías que eso iba a ocurrir. Sí, eso. Eso es lo que hay que acabar. Más que pedirles, que acabar con eso. Yo es que creo, a raíz de las últimas, las intervenciones, la tuya y demás, que tenemos tan pervertido ya el lenguaje y la educación en general, de lo público a lo privado y demás, que tenemos completamente confundidos los términos. O sea, no es que creo que, yo no creo que tengamos que decir que la cultura consideremos que no es gratis, o si es gratis, ok, y que las instituciones nos tengan que dar nada. Al contrario, las instituciones lo que tienen que gestionar es lo público, que somos todos y todas, la cultura de base, que es la que se está haciendo precisamente en estos colectivos que se están planteando en este foro y no en el otro. Precisamente lo que están desmantelando, no solo en Burgos, sino a nivel estatal y en todos los sitios, realmente se está desmantelando lo que es la cultura de base, están cerrando todas las puertas a la gente joven que tiene formación. Ayer había una vez más una calle céntrica como es la calle Victoria de Gamonal, estaba otra vez ardiendo, la gente joven no le están dejando absolutamente ninguna alternativa. Acabando las carreras, acabando los estudios de arte, de lo que sea, y desde luego que estos proyectos que se están planteando en este foro de activaciones, a lo mejor surgieron como una necesidad, pero es que ahora mismo ya es como un callejón sin salida, ¿no? Que decía Bertolt Brecht de las revoluciones. Es que es un callejón sin salida porque no le queda más a la gente que unirse en lo local, que unirse colectivamente, pero no solo para generar la cultura que es inherente al ser humano y a las personas, sino para comer y para sobrevivir, porque realmente están cortando absolutamente todo el resto de posibilidades que tenemos. Entonces yo creo que de verdad habría que cambiar el chip, porque si algo se está poniendo de ejemplo en esta serie de proyectos es que realmente la verdadera cultura sigue surgiendo de base y sigue siendo la que es de todos, de todas, la que tenemos que fomentar entre todos y todas, y la que tenemos que gestionar igual que todo lo demás entre todos y todas, y que el resto de instituciones educacionales, públicas, tienen que estar a nuestro servicio, no al revés. No tenemos que estar llorando para pedir nada, porque es dinero público y es nuestro, y lo público es nuestro. Lo único que tenemos que hacer es creérnoslo y tomarlo, creo yo. Una última pregunta, porque tenemos que marcharnos antes de la... Sí. Como colectivo de prensa, me quedo con un titular que ha dicho antes, no valoramos el trabajo económico, lo llamamos marrón. Hay una reflexión, y ¿en qué la cagamos? Pues generalmente en que las personas que generan la cultura o que trabajan con la cultura tienen que hacerlo todo, o sea, eres el hombre orquesta. Y, por ejemplo, pedagogía presta atención a generar y no tiene por qué saber de economía, ¿no? Entonces, darnos un poco la mano y poner paz dentro de nosotros, porque también en nuestras pequeñas economías, lo que decías, tengo una hipoteca, tengo un tal, pues hasta que no unamos, yo me quedo en ese titular, no valoramos el trabajo económico, lo llamamos marrón, siempre echamos la culpa, es como el abono con que estamos regando nuestros árboles. Muchas de las personas que trabajáis en cultura y que estáis materializando o que estamos materializando, tenéis trabajos públicos, profesores o trabajando en instituciones, y eso es lo que hace salir para adelante, porque es una conexión. Entonces ya es hora de que la cultura le dé la mano a lo económico y no lo llamamos marrón. Y si lo llamamos marrón, que sea compuesto.
Bueno, pues vamos a dar por terminada la mañana. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, a los ponentes. Y comenzamos a la tarde a las 4, y un poquito antes que a las 4 de la tarde, un poco antes que ayer, que eran las 5, ¿de acuerdo? Con Campo Adentro, la Fundación Cerezales, con Colaboradora y con La Parrala. Gracias por haber estado aquí.